la parte de las curvas endémicas. Un poquito vamos a repasar. Ya, manera de recordar. ¿Se ve? ¿Se ve, jóvenes? Sí, Sí, doctora. doctora. Sí, doctora. Gracias. Entonces, vamos a recordar un poquito porque esto es muy importante que lo comprendan. Lo han manejado ya, pero ahora van a conocer más a detalle. La curva epidémica en un brote no es nada más un gráfico que va a mostrar el número de casos por unidad de tiempo durante el periodo en que ocurre el brote. Hablamos que es un intervalo que se utiliza y se define en función del periodo de incubación. Es muy importante que conozcan el periodo de incubación, si son horas, días, semanas, de los agentes sospechosos, de los agentes sospechosos. No es fijo ni predefinido. Estas curvas epidémicas van a sugerir la forma o modo de transmisión, fuente común, fuente directa, persona a persona. Ahí tenemos fuente común puntual, fuente común continua o transmisión persona a persona. Y también estas curvas pueden indicar el periodo de incubación en el momento probable de exposición y la eficacia de las medidas de control. Cambio de diapositiva, ¿se puede ver? Sí, doctora. Sí, Ya, doctora. gracias. Entonces tenemos que el intervalo de tiempo de la curva y por lo tanto el periodo de incubación es crucial, es muy importante. Tenemos un periodo de incubación de tiempo muy pequeño, de un día para el otro. Tenemos siempre que tener nuestro eje de abscisas y coordenadas teniendo como variables el tiempo y la cantidad. Cuándo se ha dado y número de casos que existen. Luego tenemos un periodo de incubación de intervalo adecuado, que hay justamente parámetros de días en los que se puede dar esa incubación, ¿no? Y por último tenemos el periodo de intervalo muy grande, en el cual hay una separación muy distante de unos casos a los otros que se presentan. Hablamos que estas curvas epidémicas nos van a ayudar o tenemos que conocer para desarrollarlas el periodo de incubación. Pero también estas curvas nos hablan de la forma o modo de transmisión. Entonces ahí decimos que si el intervalo estuvo bien determinado, la forma de la curva va a permitir hacer inferencias sobre la forma de transmisión del brote. Y son las tres curvas que existen: fuente común puntual, la transmisión de persona a persona o propagada y la fuente de común continua. La fuente común puntual, un ejemplo es el cólera. Hablamos que hay algo específico en un momento dado, que es la fuente por la cual se contagia. Entonces tenemos ahí los días de vuelo, en los cuales han podido estar sometidos a una comida en mal estado tal vez, o una situación que ha hecho que desaten en la transmisión del cólera. Podría ser o sin el consumo de agua, sin no lavado de manos, etcétera. Tenemos una cantidad de casos. La fuente común puntual es un vehículo común que se tiene para que las personas lamentablemente lleguen a infectarse. Hablamos que este es un vehículo común, como el agua, alimentos, al que estas personas se van exponiendo por un periodo único y corto bien definido. Los casos se presentan generalmente en grupos, usualmente en un periodo breve. Su inicio es abrupto y el descenso gradual. Tiene solamente un pico. Así, ¿no? Inicio abrupto, puntual, un solo pico. Por ejemplo, aquí tenemos a la salmonelosis, ¿no? Que se ha dado en un grupo poblacional identificado en un determinado tiempo. Tenemos otro ejemplo, la leptospirosis. El de persona a persona o propagado, justamente hay un ejemplo que nos hace mención de FINI del 2003,
tenemos, como es de persona a persona, hay momentos en los que están en contacto que se dan los casos y momentos en los que hay un descanso, ¿no? Como ven aquí, se presenta la patología, se reportan casos, se silencia. Nuevamente se reporta la patología, se diseminan los casos y luego entra en un pequeño momento de silencio. La transmisión justamente persona a persona no es nada más aquella que cuando hablamos de casos agrupados, esta curva endémica va a tener muchos picos, lo cual va a hacernos pensar en que existe transmisión secundaria. El tiempo entre picos es aproximadamente igual al periodo de incubación, particularmente al principio del brote. Tenemos, por ejemplo, aquí uno propagado de persona a persona, influenza en un barco el año 2001. Luego tenemos un nuevo virus en Villa Urquiza, lo mismo, miren, hay momentos donde se presentan casos, un tiempo de silencio, curvas, y luego viene de nuevo un descenso. Una fuente común continua, tenemos por ejemplo la histoplasmosis en viajeros. La común continua intermitente es cuando vemos casos individuales o en grupos y tenemos la duración del brote relativamente larga. Se extiende en el tiempo. A veces no va a existir un pico claramente definido porque vamos a tener la presencia de varios picos. El periodo de separación entre estos casos presentados en los picos no es necesariamente que esté relacionado al periodo de incubación. Esto puede diferir. Entonces, hemos ido viendo esto. ¿Se acuerdan? Hepatitis en carrillo. Tenemos los días, o puede ser igual semanas epidemiológicas que tenemos acá. Tenemos la cantidad de casos y si se dan cuenta, como nos decía acá, fuente común continua, intermitente, se dan casos, bajan casos, se dan casos, bajan casos. La legioneliasis en Murcia es otra patología que le empiezan a graficar en base a los datos que se tiene y por días, ¿no? Eso nos establece un periodo de incubación corto o largo. Espérenme un ratito, están queriendo entrar. Ya. Solamente está Yukiko. Al final tomo la asistencia. Esta no es, perdón. Ya, seguimos entonces. Y ahí tenemos las diferentes fuentes de contagio o de transmisión, ¿no? Tenemos el dengue. Y lo importante que ustedes tienen que aprender, y les voy a dar un respaldo más para esto, un documento, es la construcción de las curvas. Para construir una curva, primero debemos saber cómo va a ser esta curva epidémica según la evidencia clínica y epidemiológica que tengamos del posible brote, ¿no? Tenemos que conocer bien la patología, tenemos que saber cuándo se da el primer caso, cuánto es el periodo de incubación, cuándo se presentan los síntomas para poder graficar estas curvas. Debemos hacer un listado de los agentes etiológicos potencialmente involucrados para saber justamente de estos su periodo de incubación. Y se debe hablar varios intervalos para que el eje X, con un tercio de los periodos de incubación aproximadamente, y preparar todas las curvas que sean necesarias para así poder seleccionar la compatibilidad con la forma de transmisión que nosotros hemos planteado como investigadores en una teoría o en una hipótesis. Entonces vamos a tener estos listados que vamos a ir armando, donde vamos a tener la presentación de los casos y con esto tenemos que ir armando las curvas. Si construimos, y ya sabemos que tenemos los datos del tiempo y la cantidad de casos presentados, tenemos los dos componentes fundamentales para construir la curva.
Construyendo la curva, tenemos que sospechar que hubo transmisión de persona a persona. Si es de persona a persona, la curva debe mostrar grupos de casos, como han visto, ¿se acuerdan? Es más prolongado, es más separado. Hablamos, por ejemplo, de un posible caso de hepatitis viral. El periodo de incubación es de 15 a 50 días, según el inóculo. Y el periodo de incubación promedio es de 28 a 30 días. Por lo tanto, construimos una curva con intervalo de 1/3 del periodo de incubación, aproximadamente 10 días. Y tenemos acá, no es de persona a persona, hay grupos que están separados. Sabemos que el periodo de incubación nos han dicho que es, o hemos revisado que es de 28 a 30 días. Entonces, justamente terminan los casos y de repente hay un brote. Pero ahí tiene que pasar el tiempo de incubación. Y por este gráfico nada más podemos deducir que la transmisión es de persona a persona y que el periodo de incubación medio va a ser de 20 a 40 días y que es compatible justamente con la hepatitis A, porque los casos están agrupados. Entonces recordamos ahí los periodos de incubación: muy pequeño, adecuado y muy grande. Ahora la curva se debe ir haciendo un seguimiento cada cierto periodo. Y para ello tenemos que ver cuál es el avance y movimiento de esta curva. Podemos tener curvas que tienen una cámara lenta o tal vez que los casos están menos agrupados. Y su promedio de aproximación en este caso vemos que es de 21 a 42 días. Aquí parecen las curvas iguales. Sí, ¿verdad? Mil disculpas, se desconectó. A ver, sigamos para poderlo ver. Podemos comparar curvas solamente por la conformación de la curva. ¿Qué tipo de modo de contagio o transmisión diríamos que es esta? ¿Quién se anima? Ya tenemos grupos separados, pues sí que es persona a persona, ¿no? Que es una propagada. Podemos ver que ambas curvas son similares, pero el periodo de incubación varía. Tenemos un periodo de incubación de 7 días y otro de 10 días. Muy bien. Déjenme un ratito, Poli. ¿Apellido y nombre, por favor? Muy bien. Entonces continuamos. Tenemos este caso. Lo que ustedes van a tener siempre para hacer estas curvas epidémicas son el número de casos y ustedes van a hacer seguimiento y tienen que saber cuándo ha empezado los síntomas y cuándo ha empezado también a empezar a propagarse y cuándo ha sido la posible fuente de contagio que ha podido darse. Entonces tenemos 79 casos del 5 al 6 de mayo de 1977
y se encuesta al azar. Todos los casos almorzaron en el comedor universitario el 5 de mayo. Ahí ya tenemos el lugar, tenemos el tiempo y tenemos las personas. ¿Cómo construimos la curva? Se sospecha una fuente común puntual, ¿sí? Porque es un alimento el que ha podido producir esta enfermedad diarreica. Todos los casos son estudiantes de la universidad. Agente sospechoso para esto, si es comida, ¿en qué tenemos que pensar? Siempre salmonela. Podemos tener igual, tal vez una escherecha, pero aquí han pensado en salmonela y en capi. Tenemos que saber el periodo de incubación de la salmonela es de 12 a 36 horas después de haber tenido contacto con el alimento con un promedio de 24 horas. Y del campi es de 2 a 5 días con un promedio de 3 días o 72 horas. Si hablamos del tercio del periodo de incubación, entonces 24 entre 3, ¿cuánto es? 8, ¿verdad? Ahí tenemos 8 horas. Y si hablamos que son 3 días, 72 horas, 72 entre 3, tenemos 24 horas. Ahí tenemos el tercio del periodo de incubación. Los datos están recogidos cada 6 horas solamente y el periodo para las curvas va a ser 6 horas, 12 horas y 24 horas según cada caso. Entonces, para la salmonela tenemos los datos, hemos dicho, aquí 79 casos, aquí tenemos salmonela, de 12 a 36 horas, el promedio 24 horas, el tercio de periodo de incubación 8 horas y el periodo para las curvas de 6 a 12 horas. Tenemos acá curva para salmonela, cada 6 horas está viendo, sugiere una fuente común puntual, consumo de un alimento en el comedor universitario. Los casos se dan en bloque, no en cámara lenta, y la exposición más o menos se da el mediodía del 5 de mayo. ¿Podemos igual cuantificar en cuánto horas? Sí, podemos hacerlo si hacemos una buena anamnesis o recabación de información entre la población. Cada 12 horas los casos son demasiado agregados en bloques, nada de cámara lenta, no hay diferencia. Si hacemos la curva cada 6 horas, se ve evidentemente un cambio en los casos presentados, pero si hacemos de 12 horas, ya no es tan didáctico, relevante la información que nos pueda dar este gráfico. La curva para campi, en cambio, a las 24 horas, casos mucho más agregados, no tienen ninguna relación. Miren, no hay, es bien diferenciado. Comparando las curvas de 6, 12 horas y 24 horas, tenemos ese resultado. Y obviamente el de las 6 horas sería más factible para analizarlo visualmente, pero podemos comparar cualquiera de ellas tomando en cuenta el microorganismo o el agente de la patología. Entonces, en conclusión, decimos que la curva cada 6 horas muestra claramente una transmisión de fuente común. Esa curva es compatible con infección con salmonela, es más precisa esa curva. Y además que la curva va a sugerir que la exposición ocurrió durante el almuerzo del 5 de mayo. Todo eso nos ayuda a llegar a esa conclusión. Los usos de estas curvas son justamente para ver la evolución del brote, nos ayuda a escribir la posible forma de transmisión del brote y puede ayudar a estimar el posible momento de exposición y periodo de incubación. Además que también estas curvas describen el tamaño del problema, la magnitud del problema y proyecta la ocurrencia de nuevos casos, es decir, nos ayuda a visualizar o a proyectar la posibilidad de que haya nuevos casos. Además que al hacer seguimiento a esta información nos va a ayudar a evaluar medidas de control, tomar acciones oportunas. Ahora, ¿cómo podemos estimar el tiempo de incubación? En la transmisión persona a persona debemos tomar en cuenta que teniendo el primer caso identificado, se usa el periodo de incubación mínimo, medio y máximo para confirmar si es el caso primario o no. Entonces vamos comparando cuántos días del periodo de incubación y para ver justamente cuál es el mínimo de tiempo, para ver cuál ha sido el primer caso.
Similarmente, si hay una fuente común puntual conocida, ¿se puede calcular el periodo de incubación? ¿Podemos hacerlo? Sí. Solamente con la presentación de los casos y saber cuándo es que ha iniciado esta patología ya con signos y síntomas. Si tenemos una fuente común puntual con la exposición desconocida, se puede evaluar cuándo ha sido la exposición, tomando en cuenta el promedio entre el mínimo y máximo de tiempo que tenemos. Y también podemos justamente saber a partir de estos datos, debemos ser muy cuidadosos al momento de indagar, pudiendo ser obviamente buscando la fuente de contagio. Entonces, las curvas epidémicas, ¿cuáles eran? ¿Quién se acuerda? Son de 3 tipos y son... ¿Alguien se anima a mencionar alguna por lo menos? Adelante, Cami. Ah, Las curvas serían la fuente común Ya, puntual, la de persona a persona y la de fuente común continua. ya, excelente. Camila, apellido. Orihuela Conde. Perdón. Orihuela Conde. Ya, a ver, Alejandra. Alejandro, perdón, Alejandro Morales. aquí, perdón. Bueno, no sé, creo que no lo escuché muy bien al compañero, pero yo iba a decir fuente común continua y propagada. Ya, tienes una, pero te faltan las otras que tu compañera ha mencionado. Ah, persona a persona ¿Ya? y mencionaba también el... ah, no, doctor, me falta uno, no me acuerdo muy bien. Ya, está bien, Alejandro. A ver, Dayana. Dayanira. Sí, doctora, aquí. Sí, adelante, ¿algo más? Ah, bueno, la primera tal vez vendría siendo la común puntual, que va a caracterizarse porque tiene un pico alto. Después la común continua, que, bueno, vendría siendo la tercera, si no me equivoco, que la característica es que, bueno, va a presentar una meseta, ¿no? Por eso dice continua, y la del medio sería bueno, la persona a persona, creo. Ya, no es tanto los gráficos, pero quería que recuerden las tres formas que tenemos de curva. Seguiremos avanzando. Entonces, estas afirmaciones se van haciendo en base, conociendo primero justamente los tipos de curva epidémica que tenemos, pudiendo describirlas según lo que es la presentación de los casos. Y teniendo obviamente asegurarnos que estas curvas estén bien hechas, porque las curvas no son nada más que la representación gráfica de los histogramas. Se llama curva, pero en verdad es un histograma, un gráfico de barras. Las barras deben ser sólidas, completamente contiguas y planas, no tridimensionales. Cuando hagan una curva epidémica, obviamente para sacarla tienen que tener los datos y van sacando este gráfico que son los histogramas. Primero deben hacer un gráfico a mano en papel y luego deben pasar a una versión final que puede ser en Excel. Entonces en Excel, esto rápidamente lo pueden manejar, esto si están sacando fotitos les va a servir. Debemos ingresar los casos y periodos de tiempo como un texto en 2 columnas de datos contiguas. Debemos generar un gráfico de barras usando solo la columna de los números de casos. Paseamos los datos, los casos que tengamos, y en las series debemos poner etiquetas a la serie X con la columna de leyenda de cada periodo de tiempo. Debemos quitar la leyenda y líneas del eje Y. Debemos poner títulos en el eje Y, casos, y en el eje X el tiempo, ¿no? Entonces en el horizontal tenemos el tiempo y en el vertical, en el eje Y, vamos a colocar el número de casos. Debemos hacer un clic derecho sobre las barras, seleccionar el formato,
de opciones y reducir el ancho de brecha de 150 a 0. Es obviamente como vayamos construyendo. Y debemos quitar el fondo gris del área del gráfico mientras vamos construyendo. La línea del tiempo, el eje de coordenadas X, es algo muy importante para entender, obviamente, el origen del brote. Este va a presentar todo evento clave y su posible relación con el brote. La curva epidémica se va a basar para la línea de tiempo que se tenga programada y incluye periodo de incubación máximo antes del primer caso para mostrar el posible momento de exposición. En salmonela, entonces, en pasajeros en el vuelo, teníamos los datos, la fuente era una... ¿Qué tipo de curva era esta? ¿Se acuerdan? Es una persona. No. A ver, No. Camil, Alejandro, ¿quién quiere? Alison. Doctora, ¿sería fuente común puntual? Exacto, es una fuente común puntual porque hablamos de salmonelosis, hemos visto este caso, en el avión han consumido mismo alimento y es la fuente de común puntual que todos están teniendo. Alison, apellido. Mercado, doctora. Mercado, ya. Ahora, vamos a ir aclarando algunos conceptos. Vamos a ver un poquito más de estas curvas porque les va a servir. La fuente es donde se almacena el agente, ¿sí? Por eso hablamos de fuentes de transmisión o modos de contagio. El mecanismo ruta de transmisión es la ruta por la cual el agente llega de la fuente al ser humano. Puede ser vertical, horizontal, directo o indirecto, ¿no? La forma o modo de transmisión es la manera en que se disemina el brote, fuente puntual, fuente común continua o transmisión persona a persona o propagada también se llama. Esto lo vamos a dejar. A ver, pasaremos a la otra presentación. Denme un ratito. Complementar con esta presentación. No se puede ver, ¿no? No. Ya. A ver, nuevamente. Ah, no quiere. Ahora sí se ve, ¿no? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, genial. Me van a decir si pasa diapositiva. ¿Está cambiando? No, doctora, se cortó. Ah, se cortó. No se ve nada. Ay, gracias. A ver, nuevamente. Ahora. Ya, avanzaremos así entonces. Entonces, vamos a completar justamente esto de las curvas, haciéndoles la puntualización que son herramientas gráficas para la vigilancia epidemiológica, tanto las curvas como los canales endémicos y en qué nos ayuda dentro de la salud pública a la toma de decisiones. Ya, si tomamos en cuenta este análisis, que les digo, o estas afirmaciones, justamente es importante que ustedes como futuros médicos y más que ustedes van a trabajar al inicio de su internado rotatorio
o antes de su, bueno, al iniciar ya la formación, diría, preprofesional, estando en internado rotatorio, ustedes van a necesitar justamente poder manejar estas curvas epidémicas para hacer el análisis de los datos en salud pública y así, obviamente, van a poder dar sus diagnósticos epidemiológicos, sus criterios epidemiológicos, las medidas que van a realizar y las proyecciones que tienen en mente respecto a una enfermedad. Entonces, la curva epidémica no es nada más que la evolución temporal de los eventos que se van dando de un hecho específico en salud. ¿Qué es una curva epidémica? Aclarando tal vez un poquito más. Si hablamos de una definición epidemiológica, pues decimos que la curva epidémica es una representación gráfica simple de frecuencias diarias, semanales o mensuales de una enfermedad en un eje de coordenadas. ¿Cuál es su función de estas curvas? Es mostrar visualmente la evolución temporal de un brote o epidemia. Y esto permite justamente identificar rápidamente anomalías que se puedan dar de la enfermedad. ¿Cómo se construye el gráfico? Ya hemos visto en lo que hemos podido mostrar anteriormente que tienen justamente la estructura del gráfico está basada en dos ejes, un eje de abscisas y otro de coordenadas. Hablamos de un eje horizontal X que representa el tiempo. Puede ser este dado en horas, semanas, días, meses, dependiendo el periodo de incubación de la enfermedad. Eso es muy, muy importante que lo conozcan. Y el eje Y no es nada más que los datos que van recabando de los casos que se presentan en su servicio de una X enfermedad. Esto va a representar el número de casos absolutos, la tasa de incidencia de la enfermedad analizada. ¿Cuál es la importancia de utilizar estas curvas en los brotes? Se habla de una piedra angular, se habla que algo que va a ayudar a direccionar nuestro trabajo al momento de tomar decisiones. Una curva epidémica, por lo tanto, es muy importante dentro de epidemiología, ya que nos permite poder conocer el tamaño real del problema, ¿sí? La magnitud real del problema. Nos ayuda a poder evaluar la tendencia temporal de un evento, si éste está creciendo o controlándose. Además que facilita el cálculo del periodo de incubación, ayuda a predecir la evolución futura del brote y es fundamental para evaluar el impacto de las intervenciones de salud pública implementadas, acciones que podemos implementar. En COVID, ¿qué tipo de fuente dirían que es? ¿Quién se anima? Recordando que son tres tipos de fuentes, ¿qué fuente sería? ¿Qué tipo de fuente o qué tipo de curva utilizarían en el COVID? Ah, puede ser eh, persona a persona. Muy bien, Alejandro Edwin Morales Morales, ¿no? Sí, doctor. Alejandro Morales. Ya, no se olvide entonces el COVID era de persona a persona o propagada. ¿Pueden ver? ¿O no se ve? Sí se ve. ¿Se ve? Sí. Ya. ¿Ha cambiado? Sí, Ya, gracias. Entonces, vamos a recordar, son tres tipos de curvas epidémicas. La común puntual, que es el ascenso abrupto. Claramente, miren, ven, empiezan los casos. Siempre tenemos que identificar el periodo de incubación de la patología que estamos estudiando. Tiene un ascenso abrupto, sube de repente los casos y un descenso rápido también, ¿no? Hablamos que tiene la forma de una tienda de campaña, si se dan cuenta, más o menos. Una exposición simultánea de casos. La común continua, ¿cuál era su forma? ¿Se acuerdan? Meseta, doctora. Ya, muy bien, meseta. ¿Qué más? Cualquiera de los dos que está hablando y enseguida me van a dar los nombres. En sí, la curva sube y luego se mantiene, o si no se mantiene, baja lentamente. Es, es como una meseta, doctora, forma un muro y es porque se ha identificado y cortado la fuente. Ya, muy, muy bien. Entonces, a ver, nombres de los que han hablado. Mendoza, Juan Carlos, Nicole.
Ruth Mendoza. Ya. Luego, Paita Herrera Nicole. Nicole Paita, y tenía un caballero, si no estoy mal. Brian. Segunda, ya. Listo. ¿Alguien más? No, no, eran los tres, si no estoy mal. Ya, muy bien. Entonces, estamos recordando que tenemos 3 tipos de pirámides y estamos justamente ahora analizando cuál tipo de transmisión. Ah, ¿no se ve? Ya, ahí te lo pongo. Aquí, ya está. Ahora sí, ¿se ve? Sí, Ya, doctora. excelente. Entonces, la común continua, como la han descrito sus compañeros, nos ayuda a tomar en cuenta que existe un aumento gradual y alcanza una meseta prolongada. Es una fuente de infección persistente. ¿Qué ejemplo? Les he mostrado un ejemplo en la anterior, en las otras diapositivas. Ejemplo de una fuente continua de contagio. Salmonella, creo que vi en los grupos. Salmonela puede ser común puntual, pero depende. ¿Hepatitis, doctora? Y ya depende mucho si es el alimento en un lugar cerrado, pero vamos a irnos tal vez, puede ser, digamos, el agua. El agua va a ser una fuente de común continua porque está permanente hasta que sepamos que ese es la fuente de contagio de la patología. Obviamente el agua puede traer muchas patologías, ¿no? Dependiendo cuál sea el microorganismo que esté, puede ser cualquiera de ellas, pero como fuente de contagio tenemos el agua como tal, ¿ya? Ahí pueden entrar tal vez dependiendo la patología, dependiendo obviamente la contaminación de este elemento, la patología que pueden ir mencionando ustedes, pero esta fuente tiene que estar permanente, ¿no? Está ahí hasta que detectan. El cólera, por ejemplo, puede tener esa fuente de común continua, pero depende igual si es por un alimento que está mal procesado, va a ser el alimento, pero si estamos en una comunidad y hay el agua la que está trayendo las aguas contaminadas, ahí va a ser común continua, porque hay un aumento gradual, la población sigue enfermando hasta que nosotros identificamos que esta es la fuente y hagamos un corte de intervención. Por eso dice la fuente de infección es persistente. Y la propagada son múltiples picos progresivos, se va dando pico tras pico. La transmisión es de persona a persona a lo largo del tiempo. Si recuerdan cuando reportaban los casos el CDC de Atlanta de COVID, justamente hacía esta identificación gráfica, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Recuerdan del COVID? Espero que sí recuerden, se han callado de repente. Entonces, las claves, las características clave por tipo es la fuente común con puntual, son todos los casos. ¿Pueden ver o sea, se deja compartir? Se deja de Dejo de compartir. compartir, doctora. Ya, no lo voy a agrandar entonces, agrando y se pierde. Ah, ya. Ya, ahí sí pueden ver, ¿verdad? Sí, doctora. Ya. La fuente común puntual, todos los casos se exponen al mismo tiempo y lugar. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. En el mismo momento, por eso ahí puede ser salmonela por un alimento y hasta el cólera por un alimento en un mismo lugar. Intoxicación alimentaria en una fiesta podría ser. Es la curva altamente explosiva porque inicia el caso y de repente los casos se empiezan a manifestar y se da esa curva explosiva y un descenso también abrupto. ¿Ya? No se van a olvidar. Fuente común puntual siempre alimentos. Enfermedades frecuentes por intoxicación alimentaria, ¿cuáles pueden ser? Salmonella, muy bien. Otra, E. coli. Cólera. E. coli. El cólera también puede ser si tenemos ahí una fuente común puntual. Shigella, Podría ser hepatitis, varias, ¿no? Que se acuerden que un alimento es el que produce.
La fuente común continua, en cambio, los casos se exponen a una fuente que persiste en el tiempo, pozo de agua contaminada. Ahí también tenemos cólera. Y otras patologías, porque si no identificamos que ese es el foco de infección, van a seguirse dando los casos. Solamente esta va a disminuir cuando eliminemos esta fuente. Claramente, cuando hemos visto al inicio de la epidemiología descriptiva y hemos descrito cuando no ha hecho la descripción del cólera, ¿se acuerdan? Ha descubierto, ha podido intervenir el bebedero de agua, la fuente que daba esta agua, ha cortado y es cuando han empezado a controlarse los casos, ¿ya? La fuente propagada o de persona a persona es la transmisión entre personas, interhumana. Sarampión también puede ser el cólera, ¿sí? Por un lavado de manos, muestra ciclos sucesivos, ondas, como han visto, sube, baja, o sea, se van presentando picos a lo largo de la propagación de la enfermedad a medida que la gente pasa entre individuos. Y tenemos un claro ejemplo que lo han vivido. O sea, yo prefiero irme cuando describo una patología, ustedes se han enfermado de ella, seguramente que les va a ir mucho mejor porque la han vivido ustedes la patología. Y como ustedes han sido parte de esta epidemia, es más fácil que recuerden sus hechos. No, pues les hablo bastante del COVID. Y también hablamos aquí, ya ponemos un cuarto tipo de curva, que son las mixtas, que inicia con exposición a fuente puntual, se sigue transmisión secundaria propagada de persona a persona, un pico grande seguido de ondas menores. ¿Qué ejemplo pensarían que puede estar acá? ¿Qué patología? La, sal- la salmonela, doctora, porque puede ir primero por el alimento y luego persona a persona. Ya, ¿cómo sería esa descripción? Primero se da lo que es la contaminación por el alimento y luego empieza la curva con picos y subidas por la transmisión de la falta de lavado de persona a persona. ¿Por la falta de qué? ¿De lavado de manos? Ya, a ver qué dicen los demás. ¿Algún otro ejemplo? ¿Pueden aumentar, complementar en base a ese ejemplo de su compañera? Doctora, también puede ser con Campylobacter. Ya, a ver el ejemplo. Bueno, primero está la fuente de contagio, que sería, por ejemplo, comida, en este caso el pollo contaminado, y luego la distribución del contagio quizás a distintos tipos de personas, quizás acompañado de faltas de higiene quizás en cada persona. A ver, vamos con otro. Doctora, con común puntual. La mixta. Doctora, buenas tardes. ¿Podría ser la influenza? A ver, ¿por qué? Porque la influenza más que todo se da por eventos cerrados, que como por ejemplo el colegio o el cuartel o orfanatos, donde luego se transmiten por gotitas de flush y luego ya puede tener múltiples contagios, no sé si. A ver, tenían que tomar en cuenta primero, para que sea mixta, ¿cuál fuente tú dirías primero que se dan esta influencia, has dicho, ¿verdad? Sí, estoy bien, Sí, influencia, has doctor. dicho. Ya, ¿cuál sería la primera fuente, tipo de fuente de exposición que está teniendo? Sin miedo, no te preocupes, tienen derecho a equivocarse ahora. Doctora, sería, no sé cómo se diría. A ver, piénsalo. Ya, iremos por los que han dicho salmonela. ¿Quién dijo? Paita Herrera, Nicole, doctora. Nicole Paita, ya dos. Campilo, Merlo Escobar, doctora. ¿el nombre? Alex. Alex Merlo, ¿no? Sí. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Sí, a ver. Adelante. Doctora, bueno, no sé si estaría bien Yardia Lambia. A ver, ¿cómo sería tu ejemplo? Laurita, ¿verdad? Sí, doctora, bueno, porque la fuente de exposición podría ser, por ejemplo, consumo de agua contaminada.
Y el componente mixto podría ser que los casos iniciales, o sea, como ya mencioné, serían por la ingesta de agua y posteriormente la transmisión sería de persona a persona por una higiene deficiente. Por ejemplo, la contaminación fecal oral. Muy bien, Laura Morales. Ya, excelente. Con eso creo que estamos ubicados. ¿Quién estaba con influenza? Solamente ve pensando cómo sería esa exposición, que hablemos que hay una fuente común puntual, pero si te das cuenta, las respiratorias generalmente se caracterizan más por ser propagada, ¿no? Porque sí o sí se da de persona a persona. A menos que tú encuentres algo que primero pueda darse esa fuente de común puntual, una exclusividad de casos tomando en cuenta las características y luego de repente por la presentación pasa a otro, ya sea propagada o sea continua. Ya, la última intervención. Ah, está bien, gracias, doctora. Ya, Marisita. Alejandro, o Doctora, ¿sería parte la fiebre, la fiebre hemorrágica? ¿cómo tú dirías que puede ser la fiebre hemorrágica? A ver, dame tu ejemplo. Ok, primero, puntual. Entonces, puede ser que una persona vaya de viaje a una área endémica y pueda contagiarse de, por ejemplo, a ver, el virus machuco, que se contagia por, si no me equivoco, por un roedor y que luego vuelva del viaje a su sitio, a ciudad, por ejemplo, y contagia a lo que es a familiares y siendo así persona a persona, ¿no? Ya, pero ya no puedes hacer seguimiento en un mismo lugar, ¿no? Porque estaríamos cambiando de lugar. El brote no se olviden que es en una misma población, en un determinado lugar, y ahí debemos controlar. No está mala la idea que quieres dar, pero no se olviden que para el brote lo tenemos, tiene que ser dado en un lugar específico. Ya de ahí, obviamente, para que vaya habiendo diseminación de los casos y haya otro brote en otro lugar, puede darse lo que tú dices, Alejandrito. ¿Listo? Eh, sí, Ya, a ver, Aleida, Doctora, ¿podría ser el caso de hepatitis A, pero en guarderías? a ver, explícame tu caso. Por ejemplo, en algunas guarderías también preparan lo que son alimentos, entonces, si las personas que manejan los alimentos no tienen el cuidado necesario o ellos mismos están infectados y manejan los alimentos, pueden contagiar a los niños. O también que las maestras sean una fuente puntual de infección o algún niño y como al ayudarles a diferentes niños, por ejemplo, a ir al baño, se pueden contagiar a los demás. No sé si sería correcto. Sí, porque, o sea, acuérdense que brote y para que hagamos el seguimiento de la curva tiene que ser en un mismo lugar, ya en un determinado tiempo. Aleida, apellido, Mena, doctora. Mena, ya. Merlo Escobar, Alex, ya has hablado. Voy a tratar de que participen los que no tienen nada de participación. Carola Muñoz, Buenas noches, doctora. ¿Puede ser un ejemplo el botulismo, que es por la bacteria de Clostridium? Eh, a ver, este sería, bueno, se contrae por alimentos mal conservados y puede ser que, bueno, sí, yo lo relacionaría más con una fuente común puntual, porque puede ser que varias personas pueden enfermarse. Es al momento de comer el mismo alimento contaminado y esto puede ser dado en el mismo tiempo de un ya. determinado lugar. Está bien como ejemplo, Carolita, pero de común, ¿cuál has dicho la fuente para ti? Sería un alimento mal, o sea, alimentos mal conservados. Ya, estaríamos hablando en este caso de una fuente común puntual, no una mixta, ¿no ve? Sí. Ya, está bien, lo voy a tomar en cuenta por participación. Am, Ezequiel Martínez. Vamos, Ezequiel. Sí, doctora, estaba pensando que podría ser teniosis como fuente común puntual ¿Qué y, bueno, patología, perdón? teniosis y cisticercosis, doctora. ¿Cisticercosis? Y teniosis, ajá. Ah, ya. Es que, bueno, es porque una persona
puede ingerir carne, ¿no? Carne de chancho que puede poseer larvas de Tenestorio. Y entonces, una al ingerir estas larvas, entonces va a formar la formadura de la tenia en el ser humano. Entonces, el ser humano aquí, bueno, ya va a formar como la fuente común puntual. Entonces, una vez que esta tenia adulta empiece a soltar huevos, bueno, ya tiene forma mixta porque bueno, la persona ya va a contaminar tanto alimentos como agua y en este caso va a contagiar cisticercosis, ya no teniosis como tal. Ya, lo que tendríamos que ver si tu ejemplo se da en un mismo lugar, ¿no? Porque esta persona puede ir en movimiento, puede pasar tiempo para que se dé la infección, eso es lo que vamos a tener que ver. Pero creo que ya tienen en una gran mayoría la idea para realizar estas curvas. Vamos a seguir avanzando. Ya, muchachos, les voy dando luego la participación a los demás, por favor. Entonces, sigamos. ¿Se puede ver? Sí, doctora. Ya. Entonces, la interpretación epidemiológica va de la siguiente manera. Hablamos de los tres tipos de curvas y hablamos de las formas en las cuales se presentan estas curvas. Esta es una forma ascendente que representa el crecimiento y la velocidad de propagación inicial. Una pendiente pronunciada sugiere alta contagiosidad y exposición masiva. Ascendente, hay un contagio explosivo, ¿ya? Punto máximo, meseta. Es el pico de la epidemia, indica el momento de máxima transmisión o en el tope de la capacidad de infección de la fuente primaria. Esto nos ayuda a determinar que ya vamos a entrar en un descenso cuando hacemos las curvas y obviamente que hemos dicho, ya han hecho ustedes esta actividad práctica en base a lo que hemos avanzado en la anterior clase, de que si ustedes toman medidas en un momento preciso, o sea, si toman de manera adecuada estas medidas, van a salvar más personas, van a evitar que más personas se enfermen. Es decir, que tendríamos que hacerlo, ni bien estén empezando a ascender los casos, tomar acciones, pero para eso que vamos a necesitar, identificar fuente de contagio, saber el periodo de incubación y todo aquello para no actuar recién cuando esta meseta esté en su punto más alto, cuando esté en la meseta o cuando esté descendiendo. Cuando esté descendiendo ya no tiene mucho sentido tomar acciones. Y la fase descendente dice señala el agotamiento de los individuos susceptibles en la población de éxito de las medidas o el éxito de las medidas de control y prevención aplicadas. O sea, si tenemos esta curva, es aquí donde debemos justamente poder desarrollar las medidas de control para evitar que esto sea peor. Cuando ya está llegando esta meseta, llega a un punto máximo y vemos que poco a poco empieza a bajar, significa que ya va a parar la infección. Entonces, hasta aquí incluso podemos tomar medidas para evitar que esto realmente vayan apagándose los casos. Pero de lo contrario, los casos van a seguir y van a bajar por sí solos, pero vamos a tener a lo largo de este tiempo o muertes o complicaciones de la enfermedad y eso es lo que no queremos. Por eso dice que cuando estamos en la fase descendente, significa que las medidas de prevención que hemos tomado, las acciones que hemos tomado para esta enfermedad han tenido resultado y por eso igual estamos ayudando a que obviamente haya el descenso de esta patología. ¿Cómo construimos las curvas? Nuevamente les he mostrado en diapositiva en Excel cómo podemos hacerlo. De manera manual se hace, recolectan datos, tienen su ficha para recolectar datos, identifican todos los casos confirmados o sospechosos durante un brote. Tienen que definir el intervalo, ¿no? Según el periodo de incubación, cuál es su eje X, si van a utilizar en horas, en días o semanas. Deben conocer bien el periodo de incubación de las patologías que estén analizando o estudiando. Deben hacer el trazo de sus dos ejes, el Y y el X, ¿no? Tomando en cuenta que deben saber el tiempo en el cual se da esta enfermedad, más que todo basado en el periodo de incubación, si es días, semanas, meses, horas, y el número de casos que tiene, ¿no? Todos los reportados para que vayan haciendo el seguimiento de estos casos. Y de esa manera pueden graficar porque van a colocar un punto o barra por cada caso exactamente en la fecha o momento que iniciaron sus síntomas. Por eso hablamos que en sí la curva epidémica no es nada más que un histograma, que lo vamos plasmando y en sus picos, en sus ascensos y descensos, vamos marcando la curva.
Se habla de una alerta de calidad de datos para esto. Estas curvas ustedes las van a utilizar bastante al hacer sus estudios o en seguimiento de casos cuando estén en provincia o cuando tengan que hacer obviamente seguimiento de casos haciendo su especialidad clínica o al leer artículos tienen que saber interpretarlas. Entonces, debemos usar la fecha de reporte en lugar de la fecha de inicio de síntomas. Es el error más crítico, ya que desplaza falsamente la curva epidémica y oculta la realidad del brote. O sea, tienen que tener cuidado con eso. Si usamos la fecha de reporte en lugar de la fecha de inicio, nos va a cambiar todo. Y a veces ese error cometen al hacer el seguimiento de casos. No se olviden, cuando quieran hacer el seguimiento de los casos y utilizar sus curvas, deben tomar en cuenta, si bien les reportan el caso en X fecha, ahí deben tratar y deben investigar de esa persona o buscar una historia clínica cuando reporte esa persona que ha iniciado los síntomas para poder realmente tener un parámetro adecuado del periodo de incubación de la patología. Algunos ejercicios los veremos rápidamente. Tipo de curva. Durante un congreso médico, 45 asistentes desarrollaron gastroenteritis aguda en 12 horas tras consumir la ensalada. La gráfica muestra un ascenso violento y descenso rápido. ¿Qué tipo de curva epidémica es? ¿Y qué tipo de curva epidémica representa este evento y por qué? A ver, me voy a las manitos. A ver, veremos. Adriana Mendoza. Buenas noches, doctora. Lo que recuerdo es que decía el caso que ha sido una exposición común, ya hay un pico, digamos, un pico elevado, entonces tal vez puede ser la curva común puntual, porque ya hay un ascenso abrupto y un descenso rápido también. Excelente, muy bien. Vamos al siguiente ejercicio, atentos. Ah, ¿y por qué? Bueno, has dicho por qué. Sí, estamos bien. Adriana. Una curva de un brote respiratorio muestra 3 picos separados exactamente por 14 días. Un ciclo de incubación. El primer pico tiene 2 casos, el segundo tiene 15 casos, el tercero tiene 40 casos. Pregunta, interprete la modalidad de transmisión y justifique epidemiológicamente. Vamos. A ver. ¿Quién más? Laura Dayanira. Ya, Ezequiel. Bien, bueno, corresponde a un listado persona a persona o fuente propagada, doctora, porque se ve, bueno, en el enunciado se menciona esos periodos de fuentes de periodos de incubación que separan esos bloques, por así decirlo, de curvas, ¿no? En la gráfica. Ya, muy bien. Vamos a ver si este podemos hacerlo y si no vamos a pasar para avanzar en el temario. Bueno, esto tendríamos que haberlo hecho en el aula. Se reportan los siguientes casos: hepatitis A en una escuela primaria según fecha de inicio de síntomas. A ver si pueden hacerlo si están con su compu, espero, con su cuaderno y su bolígrafo al lado. Construye una curva en papel milimetrado, determina el intervalo óptimo para el eje X. Fecha de inicio de síntomas, tienen ahí las fechas, número de casos reportados por cada fecha. A ver, si se anima alguien, ¿qué hipótesis lanzaría de qué tipo de fuente es o de curva? A ver, lo voy a dejar para que alguien se anime. ¿Alguien? Doctora, sí, tal Sí. vez es un ascenso, una común puntual, porque tiene ascenso abrupto y un descenso poco rápido y es como una montañita. Ya. A ver, ¿alguien más? ¿El nombre y apellido? Paita Nicole.
¿Alguien más? ¿Alguna hipótesis? ¿Por qué no están graficando? Graficando se les va a hacer mejor. Sáquenle una fotito y hagan un gráfico también, ¿ya? Para después, para practicar. ¿Alguien más? Doctora, ¿puede ser una de persona a persona? A ver, vámonos, hepatitis A y por qué. Vemos la gráfica, trata de graficarlo mientras vamos avanzando y ahí vamos a corroborar lo que me dices. ¿Ya? ¿Ok? Dame nombre y apellido para que te vuelva a preguntar después. Alison Mercado, doctora. Ah, listo. Voy a estar pendiente entonces, Alison. Haz tu curvita, sácale una foto y empieza a dibujar. Vamos al siguiente. Ejercicio 4, dice, periodo de exposición, brote de salmonelosis, incubación 12 a 72 horas. Primer caso inició el 10 de marzo a las 8 de la mañana y el último el 12 de marzo a las 2 de la tarde. El pico se da el 11 de marzo al mediodía. Calcula el periodo probable de exposición restando los periodos a los extremos. Esto es un poco más complicado, pero a ver, díganme, salmonela, ¿qué tipo de curva sería? Toman en cuenta, miren, el periodo de incubación y el relato de casos que les da. ¿Quién se anima? Fuente común prolongada. Como, No, no perdón, fuente común continua. ¿Por qué? Ale. Bueno, se menciona la comida, ¿no? Bueno, sí, se menciona la comida y bueno, la comida siempre es una fuente persistente, ¿no? Siempre va a existir, ¿no? No. No, A ver, no, me recuérdense un confundí. poquito. A ver, Nicole, está Merlo Escobar. Bueno, doctora, yo iba a decir como un puntual por el pico grande y el descenso progresivo que marcó por salmonela. Ya, hemos visto que alimentos, porque nos habla ahí salmonela, alimento, tendría que ser una Ujú. fuente común puntual. Estamos bien. Merlo, ¿dónde estás? Alejandro, ¿no? Alex, doctora. Alex Merlo, sí, perdón. Ya. A ver, pero van a ir revisando, van a hacer de manera practicar, van a tenerlo eso, ¿ya? Y el último ejercicio antes de entrar a la otra parte. Abril 26 es un municipio tropical. La curva de febriles muestra ascenso gradual sostenido por 4 semanas. Coincide con lluvias intensas. Pregunta, ¿sugiere esto una fuente común puntual o una transmisión propagada vectorial? ¿Qué opina? Miren, la curva de febriles muestra ascenso gradual sostenido por 4 semanas, coincidiendo con lluvias intensas. doctora, ¿puedo participar? A ver, dame un segundito. ¿Puedo participar? ¿Quién dijo? Yo, doctora Mendoza París, ya participé, pero por eso le pregunto si puedo participar o dejo a alguien más que participe. A ver, Adriana, dale. Ok. Bueno, desde mi punto de vista es más persona a persona o propaganda, no la propaganda. Vuelvo a leer la pregunta. En un municipio tropical, la curva de febriles muestra ascenso gradual sostenido por 4 semanas, coincidiendo con lluvias intensas. Fuente Pregunta, común, ¿no? Doctora, ¿quiere esto una fuente común puntual o una transmisión propagada vectorial? doctora, no podría ser común continuo tal vez por el aumento gradual y que alcanza una más etapa prolongada durante las 4 semanas, o tal vez una propagada. Tienes que estar segura de la respuesta. A ver, pasemos a... Ok. Peredo. Perdón, Alex, vamos a dar la palabra a Jorge. Jorge, Peredo. Buenas noches, doctora. No sería una transmisión propagada vectorial porque si fuera una fuente común solo sería un pico brusco y no un ascenso gradual. Ya, entonces, ¿qué tipo de curva sería, Jorge? Peredo, Guerrero.
A ver, dime bien, porque me estás negando las dos posibilidades. ¿Cuál según tú es? No, no, dice que es la de transmisión, que está, mm, que era de la transmisión propagada vectorial, dije. Ah, ya, muy bien. Sí, sería vectorial y justifícamelo a ver nuevamente, Jorgito. Decía porque no podía ser una fuente común, porque si hubiera sido una fuente común, creo que habría un ascenso único y brusco, y no un ascenso gradual. Excelente. Entonces, como es un ascenso gradual, podría ser una transmisión propagada o vectorial. Propagada vectorial. Muy bien, sí. Al final me dices o me mandas una fotito de tu gráfico, Alison, ¿ya? Vamos a avanzar un poquito más. Entonces pasemos, ya hemos visto curvas y dentro de justamente estos gráficos que ayudan a la interpretación y seguimiento de patologías en epidemiología tenemos algo muy importante que es el canal endémico. El canal endémico es un método de cuartiles para alerta temprana. Esto lo han visto igual en segundo año en estadística, alarmar cuartiles, percentiles, ¿verdad? Se deben acordar. ¿Qué es el canal endémico? El canal endémico no es nada más que justamente una comparación de la incidencia actual de una enfermedad sobre su comportamiento histórico, a diferencia de la curva. Una curva simple solamente nos habla de una fuente común, del seguimiento de los casos en lo que viene a ser a número de casos y propagación en el tiempo. En cambio, el canal endémico nos hace una comparación de la incidencia actual de una enfermedad sobre su comportamiento histórico. El objetivo principal de un canal endémico es justamente poder permitirnos tener la información rápida si el número de casos actuales es normal. Hablamos de endemia y si estamos frente a un brote inusual o epidemia. Entonces vemos acá, tenemos las fases, tenemos una curva o nivel de seguridad, que es cuando los casos dentro del histórico tenían dentro de la normalidad. Si pasamos este nivel, o sea, ya entramos a lo que es la curva a nivel endémico y si es que no controlamos a tiempo, si vemos que estos casos están ya en este nivel endémico y no tomamos acciones, puede pasar a un nivel epidémico, que es lo que queremos evitar, ¿no? Ahí tenemos la endemia. ¿Cuáles son los requisitos para realizar el canal endémico? Ser histórico. Se dice que necesitamos 5 históricos mínimos de información para construir el canal endémico. La regla de oro de los datos, la construcción de un canal endémico, nos dice que tenemos que tener los datos de incidencia por o semana los últimos 5 a 7 años sin interrupción. No se recomiendan que los factores demográficos, las técnicas diagnósticas de la población van cambiando día a día, hay un avance siempre o características que van variando que puede hacer que esto afecte. Y obviamente sesgo al momento de... Hemos hablado de esto igual tres líneas que nos van a delimitar para tomar acciones. Tenemos la zona de éxito, que se habla que se está por debajo del cuartil 1 y que indica los casos actuales al promedio. Ahí tenemos una zona de éxito, significa que hemos estado haciendo bien nuestra vacuna, haciendo bien el seguimiento de nuestra población. Empeore. Tenemos la zona de seguridad, que hemos visto la zona amarilla, ya entra la primera línea, que es el cuartil 1 y la mediana o que representa el comportamiento habitual y controlado de la enfermedad. O sea, se van presentando los casos que se presentaban con normalidad, entonces estamos, pero no debemos cuidar ni bajar la guardia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Podemos entrar a una zona de alarma que está entre el cuartil 2 y el cuartil 3. Y esto significa que hay un aumento inusual de casos que exige intensificar vigilancia y prevención. Cuando ya en el canal endémico que vamos haciendo seguimiento se reporta un ascenso de los casos y ya
sale por fuera de la zona de seguridad, entrando a la zona de alarma, debo tomar mayores acciones y decisiones. Porque lo peor sería que entremos a una zona de epidemia. Ahí va a significar realmente que no han tomado las medidas adecuadas de control y que los casos han escapado de sus manos. Ya que la zona de epidemia nos dice que va a estar entre el cuartil 3, el techo endémico, y se declara formalmente brote epidémico y una intervención. Si ustedes están a cargo del servicio de salud, van a ser llamados la atención, les van a decir por qué no han tomado acciones oportunas y, bueno, van a tener problemas, llamadas de atención, además de que van a tener un trabajo rudo porque van a tener que salir a hacer diferentes acciones, además de informes. Entonces, para eso nos sirve el canal endémico. Como hablamos que este canal endémico está hecho a base de cuartiles, el método de cuartiles es el método estadístico más utilizado por ser robusto frente a valores extremos anuales. La forma que se aplica en los datos ordenados, menor a mayor, de un mes específico a lo largo de los años, ahí tienen el cuartil X, es igual a N, la población más 1 entre 4 por los 4 cuartiles que manejamos por X, donde N es el número de años evaluados y X es el cuartil buscado, 1, 2, 3. Sí, esto igual lo colocan en Excel y ya se los elabora. Y ustedes van a tener esto igual en los establecimientos de salud, ya el programa se los va a diseñar. Pero lo importante es que ustedes coloquen los datos correctos y los grafiquen, nos hagan que este canal endémico se grafique, lo impriman y vayan haciendo seguimiento permanente. Este canal endémico es muy útil, sí, pero igual tiene limitaciones. Si hablamos de la utilidad de esto, nos hay una detección oportuna y de manera exitosa. Por ejemplo, el Hospital de Cienfuegos del 2007, el canal endémico para enfermedades reicas mostró que los casos rompieron el techo endémico, es decir, estaban en el cuartil 3 en la semana 22. Entonces, al identificar esto, se ha permitido detectar el brote ambiental casi 10 semanas antes que las alertas convencionales de los boletines nacionales. Eso significa que en ese establecimiento de salud han actuado oportunamente y eficazmente. Sin embargo, tiene límites el canal endémico. Por ejemplo, en el 2021, los epidemiólogos no pudieron crear un canal endémico para COVID-19. ¿Por qué? Hacer una enfermedad nueva con un solo año de historia previa, es decir, el 2020, era matemáticamente imposible aplicar la regla de los 5 años mínimos para construir cuartiles y saber dónde tomar las acciones. Por eso, en COVID-19 es donde más se han manejado las curvas epidemiológicas. Ahí para nada teníamos canal endémico. Actualmente ya podemos tener, porque ya tenemos 5 años desde que inició la enfermedad en nuestro país. Entonces, ustedes sí van a tener que ir haciendo controles en establecimiento de salud de COVID, ¿no? Porque ya tenemos la información histórica. No se olviden cuánto tiempo de información debo tener para armar un canal endémico. 5 años, 5 7 años. 5 a 7 años, muy bien. Algunos ejercicios, vamos a ver si podemos hacer. Cálculo, toma decisiones con canales endémicos. Esto tendríamos que hacerlo sí o sí en el aula. Un poco más complicado. Veremos hasta aquí y vamos a avanzar algo de vigilancia, ya porque el tiempo no nos van a dar. Yo les voy a rogar, tengo otra actividad programada, podernos ver el fin de semana tal vez para completar, o de lo contrario, pues pasar clases el martes, que yo quisiera más bien el martes ya darles las notas finales. Eso voy a estar coordinando con Laurita, ¿les parece? Si es posible. Ya sé que me digan mañana en la tarde, en la noche. Sábado podría yo recién en la noche y bueno, domingo también. Pero ya depende de ustedes. Y es igual, yo me he comprometido a mandarles todo el material. Mañana yo me voy a dedicar a hacer un buen recopilado de todo lo que hemos ido avanzando y mandarles para que ya vayan estudiando. Entonces con Laurita coordino, ¿de acuerdo? Gracias. Un poquito más vemos de esto y nos va a faltar concluir vigilancia epidemiológica y el ASIS. Antes, previamente, perdón, vamos a compartir. Les voy a mandar esto para que lo analicen. He logrado obtener un boletín epidemiológico del Ministerio de Salud actual, donde van a poder ver la aplicación de las curvas.
Probablemente ustedes lleguen a trabajar en esta instancia o les agrade la parte de epidemiología o de repente por el trabajo que desempeñan, pues la primera actividad que van a tener. A ver, déjenme ver, esto no es aquí. ¿Pueden ver? Sí, está compartiendo su pantalla, doctora. ¿Ya se ve boletín o nada? No. A ver. Veamos nuevamente. A ver. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Pantalla completa. Compartir. Ujú. Nada, ¿no? No, doctora. Ya, a ver, lo vamos a dejar ahí. Toda la pantalla. Ok. Compartir. ¿Ahora? Ahora sí, doctora. Gracias. Entonces, miren, este es el boletín epidemiológico de la semana epidemiológica número 12 del 22 al 28 de marzo. Es refresquito. Tienen la presentación. Esto ustedes pueden llegar a construir su establecimiento de salud y vemos la situación epidemiológica de chikungunya. Miren, ahí tienen curvas. ¿Se puede graficar curvas? O canales endémicos. ¿Qué sería el primero? ¿Qué gráfico está aplicándose ahí? ¿O qué, sí, qué gráfico, qué herramienta epidemiológica? Una curva, doctora. Curva, doctora. Curvas, excelente, ¿no? Ya como ustedes han visto fácilmente, ya vayan pensando si es una puntual, una continua o una propagada o una mixta, ¿no? Ahí tenemos chikungunya. Tenemos los datos, miren, casos confirmados, tenemos las localidades, tenemos por cada departamento, porque chikungunya ha habido una alerta sanitaria que ha habido una explosión de casos. Aquí tenemos igual casos confirmados de chikungunya durante el 2026. Igual esta es una curva. Y aquí habla de las acciones, justamente a partir de estos casos que siempre van a ver en los reportes, en los artículos. Ese gráfico tiene que ayudarme a tomar decisiones, acciones, pero oportunas e inmediatas. Aquí les da el manejo, por ejemplo, qué se ha hecho en la vigilancia epidemiológica, hablan de la gestión y organización de la red, la parte clínica, el manejo integrado para controlar los vectores y la comunicación de riesgo es fundamental. No, otra patología, dengue, curva o canal endémico, ¿qué ven ahí? Curva, doctora. Curva, otra curva, muy bien. Vayan pensando qué tipo de curva es. Tenemos los datos. Claramente, ¿por qué curva? Porque tenemos los dos componentes, número de casos y semanas, en este caso, bueno, del tiempo en semanas, ¿verdad? Tenemos aquí la distribución geoespacial porque tenemos de todos los departamentos, es boletín de la unidad de epidemiología, la dirección de epidemiología del Ministerio de Salud y tenemos aquí, ¿no? Otra, el leishmaniasis, otra curva. ¿No? Entonces les voy a pasar esto para que lo vayan revisando a manera que se familiaricen con los datos y ustedes vayan viendo, es esto, es aquello, ¿ya? Esto para que lo tengan. Pasaremos al otro tema. Ya, ¿se puede ver? Gracias. Entonces, veamos la vigilancia epidemiológica. Si decimos que es una vigilancia epidemiológica, no es nada más que la recolección sistémica, que es un análisis e interpretación de datos en salud, pero que son necesarios. ¿Para qué? Para planificar, implementar y evaluar políticas de salud pública, combinando con la difusión oportuna de datos a aquellos que necesitan saber, ¿no? O sea, la vigilancia epidemiológica, el boletín que han visto, que les he mostrado el Ministerio justamente, es un instrumento para que se haga la vigilancia epidemiológica dentro del país. Si hablamos algo más específico de la misión de vigilancia epidemiológica, decimos que es un proceso dinámico. ¿Por qué? Porque va cambiando. Involucra el poder ver, el poder conseguir la información, analizar esta información, interpretarla y
diseminar la información relacionada con eventos de salud. O sea, no nos podemos quedar con los datos, debemos generar información. ¿Para qué? Para la toma de acciones. Entonces, la definición de vigilancia epidemiológica implica observar, recolectar, analizar, interpretar y difundir la información. ¿Ya? El proceso, hablamos ahí de una notificación de los casos, tiene que haber el registro de los casos, procesamos los casos dependiendo qué herramientas queramos utilizar para saber cuál es la dinámica de esta enfermedad, ¿sí? Analizamos estos datos e intervenimos. Eso es todo el proceso que se llega a realizar al seguir estos pasos, ¿no? O sea, observamos, recolectamos, analizamos, interpretamos y difundimos información. Este mismo flujo se hace tanto a nivel local, regional y central. Lo hace un establecimiento de salud, el establecimiento de salud pasa a la gerencia de red, lo hace la gerencia de red pasa y lo hace el CEDES de cada departamento, el CEDES de cada departamento pasa al ministerio y ahí se saca una información para tomar acciones. ¿Cuáles son los atributos de la vigilancia epidemiológica? La idea es de que esta debe tener la simplicidad, la flexibilidad, debe haber aceptabilidad, debe ser sensible a la información que generamos, debe haber representatividad con esta información y debe haber oportunidad al momento de dar la información. ¿Dónde utilizamos la vigilancia epidemiológica? Justamente lo utilizamos para definir prioridades en salud pública, para monitorear y describir problemas en salud pública y para la planificación, organización y evaluación de programas e intervenciones. A través del seguimiento de ciertas patologías es que se va creando políticas y planes en relación al control, seguimiento y prevención de las patologías que se van presentando a nivel, lo que hemos visto, regional, local y estatal, ¿ya? Enfermedades, declaración y notificación inmediata es lo que define prioridad. Si hay enfermedades, les voy a pasar igual para que tengan en su base de datos las fichas epidemiológicas de notificación de las diferentes enfermedades, porque hay enfermedades que tienen que notificar inmediatamente. El otro día, bueno, un ex estudiante atendió a un familiar y bueno, él dijo, es escarlatina, me dijo, doctora. Yo sí, claro, no lo pude ver a mi familiar, era un pequeño, pero en ese caso el colega, ¿qué hubiera tenido que hacer? Si es escarlatina, tendría que ser notificación inmediata. ¿Por qué? Porque es de fácil propagación, contagio y hacer una intervención en la unidad donde posiblemente ha podido contraer el paciente la patología. Entonces, esas acciones ustedes tienen que tener. Pero, sin embargo, hay que estar muy seguro antes de lanzar un diagnóstico, porque esto puede alarmar sin manera, que les diga de manera no... ¿cómo les puedo decir? Bueno, que puede alarmar tanto a la familia como puede conducir a tomar acciones no oportunas porque tal vez no era el diagnóstico. Entonces, tienen que conocer bien tanto las definiciones como también lo que viene a ser la parte clínica de las diferentes patologías. Y si están seguros que es la patología, notificar inmediatamente. Enfermedades de declaración y notificación inmediata son todas aquellas enfermedades endémicas, zoonóticas, emergentes, reemergentes y transfronterizas que por su carácter de visión pública en lo social y económico requiere la toma de medidas sanitarias de emergencia y una para evitar su rápida difusión, por lo cual deben tener una declaración. Si en la facultad se diera un caso de sarampión, ¿sería notificación inmediata? Sí, no, ¿por qué? ¿Quién se anima? Adelante, adelante. Yo digo A que ver. sí, doctora. ¿Ya? Porque, ¿Por bueno, qué? el sarampión se caracteriza por ser una enfermedad de fácil transmisión, aparte de que hay que contar con que quizás no haya personas no vacunadas o que hablemos de manifestaciones ya. Ya, excelente, es de fácil transmisión. Esta puede ser, si hablamos de fuente de transmisión, es una fuente propagada de persona a persona, entonces tenemos que cortar inmediatamente. Entonces notifica y tienen que tomarse acciones. Muy bien, Alex. Uy, alguien quiere entrar.
permitimos, pero ya va a estar como falta ver. Lo último, porque tengo que ir al otro lado ya. Veamos. Entonces tenemos eso, no se olviden. Se clasifican en 3 tipos la vigilancia epidemiológica: pasiva, activa, especializada o centinela. Son los 3 que se van a manejar, que tienen que conocer. La activa se basa en los reportes de enfermedades de notificación obligatoria, en su mayoría infecciosas. Si hablamos en cristiano, esta vigilancia activa es cuando el trabajador en salud o las instituciones no efectúan la búsqueda de los casos, sino que se identifican y registran cuando el usuario es atendido en el sistema sanitario. Ya, esa es la vigilancia activa. Fuentes de vigilancia pasiva: se emplean fuentes secundarias de la información como registros hospitalarios, registros en fronteras, registros de plantas saneadoras, laboratorios, notificación de oficinas, estadísticas sanitarias, estadísticas naturales. Es decir, del registro que sacamos, igual se hace la vigilancia, pero en este caso pasiva. Estos son algunos de los formularios que se reportan. Este es un formulario de reporte semanal. Tenemos que colocar semana epidemiológica, tenemos que tener los datos y vamos colocando según las enfermedades. Estas aquí son las de notificación inmediata, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, estas no son las de notificación inmediata. Vamos a ver los formularios. Pero de acuerdo al reglamento sanitario, que es muy importante que se lo maneje el reglamento sanitario internacional, nos ayuda justamente este reglamento a poder tomar acciones en lo que viene a ser pedir ayuda a la comunidad internacional para prevenir y dar respuesta a los riesgos graves para la salud pública que puedan cruzar fronteras y amenazar a la población mundial. Cuando se ha dado el 2019 casos de adenovirus en nuestro departamento y falleció una interna que era ex auxiliar que les he hablado, justamente nos contactó la embajada americana y tuvimos una exposición en base al reglamento sanitario, porque ¿cuál era el peligro? Que esta patología pase fronteras. Entonces, el reglamento sanitario internacional toma acciones inmediatas para ayudar en el control de estas patologías. Vamos a dar una pausa acá, porque no me va a dar el tiempo. Vamos a repetir un poquito de esto en la clase que quedemos con Laurita, porque nos quedaría avanzar lo que falta de vigilancia, además de la CIS, que ya no es tan largo ni pesado, y así podemos trabajar. Les voy a mandar la información mediante Laurita para hacerlo del material. Espero hasta mañana poder pasar para que vayan estudiando y por favor me confirman si mañana pasaríamos la clase virtual o el día sábado o domingo para completar el contenido. Entonces voy a empezar con llamado de lista. Como el otro compañero ha entrado, por si acaso estos últimos 2 que están ingresando directamente están con falta jóvenes, porque la clase les he pedido que sea a 6 de la tarde, incluso tenía que ser 5. Entonces, llamo asistencia. Verónica Márquez. Verónica Márquez. Doctora, Verónica está alzando la mano. ¿Está levantando la mano? Sí, creo que su micrófono no sirve. Ok, ya está, gracias. Brian Martínez. Gracias. Ezequiel Martínez. Presente, doctora. Gracias. Raquel Maita. Presente, doctora. Gracias. Aleida Mena. Presente, doctora. Adriana Mendoza. Presente, doctora. Ruth Mendoza. Presente, doctora. Gracias. Ariana Mendoza. Ariana Mendoza. Presente, doctora. Ok. Jorge Peredo. Presente, doctora. Sí, corazón, ya te escucho. Presente. Vanessa Presente. Paggi. Ya estás, Jorge. Vanessa Paggi. Vanessa Paggi tiene falta. Ya. Presente, doctora. Ya. Presente, doctora. Ok.
Por favor, su compañero Ivo Paxi ya no podría dar el parcial si no justifica esta clase. Ya estaría fuera de la materia. Jorge Patiño, Presente, doctora. listo. Nicole Paita, Presente, doctora. ok. Eliana Pacheco, Presente, doctora. ok. Dayanir Orihuela, Presente, doctora. ok. Camila Orihuela, Presente, doctora. ok. Adriana Oquendo, Presente, doctora. Buenas noches. buenas noches. Yukiko, Presente, doctora. ok. Laura Nina, Presente, doctora. Vilma Nina, Presente, doctora. Carola Muñoz, Presente, doctora. Jocelyn Moya, Presente, doctora. Buenas noches. buenas noches. Alejandro Moscoso, Presente, doctora, buenas noches. buenas noches. Laura Morales, Presente, doctora. Buenas noches. buenas noches. Brian Morales, Brian Morales, Brian Morales, estoy colocando falta. Aquí estamos hasta 10. Alison Mercado, Presente, doctora. listo. Alex Merlo, Presente, doctora. listo. Samantha Mileta, Presente, doctora. muy bien. Mónica Miranda, Presente, doctora. Shaden Mita, Presente, doctora. Buenas noches. buenas noches. Alejandro Morales, Doctora, buenas noches, presente. buenas noches. Doctora, una consulta. En la tarea bueno, en transcurso de clases se dio una que otra tarea, ¿no? ¿Eso tenemos que mandarle al grupo de WhatsApp o simplemente no lo quedamos nosotros? No, es para ustedes. La única que tendría que mandarme para que vea si vale o no su participación justificada es Alison Mercado. Los demás tranquilos. Ok, doctor, gracias. Listo. Alejandro Morales ya está. Ariel Morales. Presente, doctora. No, Ariel, estabas con falta. Lo siento. No, doctora, estaba aquí. Sí, estaba aquí. No ¿Sí? ingresé recientemente, no estaba toda la clase. Ya. Sí, no estaba con listo. Ariel Morales. Sí, a ver, Brian Morales. Creo que he llamado. Ya, listo, muchachos. Con eso estaría. Tengo las siguientes faltas de Aldo Misme, Manuel Molina. Doctora, estoy acá. Es que han llegado muy tarde. Gabriela Pacheco. La clase era a las 6 y 5 y 10, creo que hemos empezado. Luego me escriben inbox, por favor. Listo, muchachos, entonces, por favor, coordinamos Doctora, con... doctora, disculpe, ya le envié al grupo la imagen de la curva. ¿Al grupo? Sí. Ya, ok, lo veo. Listo, según eso voy a ver tu participación, ¿ya? Está bien, doctora, hasta luego. Listo, hasta luego. Hasta luego, muchachos. Doctora, Hasta luego, perdón. doctora. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? Doctora, perdón, una consulta. Creo que me confundí con respecto a la curva de hepatitis. La envié al grupo, pero sí me confundí, escuché mal. Fue para mi compañera Alison, pero igual la hice. Lo siento. ¿Cómo? Perdón, me equivoqué y escuché mal. Igual hice la curva de los casos de hepatitis y pues no la envié al grupo, pero me confundí. No, Perdón. sí. Excelente, no te preocupes, lo voy a tomar en cuenta, Nikki. Gracias, doctora. Hasta luego. Listo. Listo, muchachos.